Igual no. Ahí le sí me puedo. Ah, no, yo nunca quiero eso. Hay que sentir para la niña que está en solo a lo único que hubiera generado sentado era sacar la está muy pegado. ¿Qué pasó? ¿El paro? ¿Se extendió el paro? Bueno, ¿les parece arrancamos? Los que vayan llegando se van sumando a juego. Bueno, quinta clase, chicos. Ya. Ahí revisé el cronograma antes de venir para acá. La clase que viene, más es feriado. Te van a tener tiempo para estudiar. La otra clase es el simulacro. Y la otra clase ya es el primer parcial. Es el 2 de mayo. Bien. Me van a decir, pero es feriado. Bueno, lamentablemente para todos nosotros no es feriado. Nada. Así que no, eso no se mueve. Para la facultad, digamos, no es feriado y la fecha se mantiene tal cual el cronograma, ¿no? Así que nada, el parcial sería el 2 de mayo. ¿Está bien? Lo aclaro por las dudas, después si quieren. ¿Tiene crono? Está. Vas al canal general, archivos, y tenés en uno de los archivos de PDF tenés el cronograma. Ahí está con los feriados y todo. Yo tenía la fe de decir, bueno, tenían una semana más para repasar, pero no, la Facu no se adhiere a que se da clase normalmente. Así que el parcial lo aclaro, después comenten, pero el parcial es el 2 de mayo. No, en realidad el feriado es primero, pero como es feriado largo, digamos puente, lo declaramos feriado puente, entonces nada, pero la facultad no se adhiere. ¿Cómo? Sí, bueno. No, lo aclaro por la duda, porque por ahí vieron que es feriado el primero, que es jueves. Y por ahí nada, aclaro que eso no se mueve, que igual que está en el cronograma. Así que bueno, la intención de la clase de hoy, vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Ahí yo les pasé algunos ejercicios, la idea es que pase algún voluntario lo resuelva y se saquen las dudas. Después les voy a pasar más ejercicios de compuertas lógicas, circuitos combinacionales. Vamos a ver un tema llamado máscara de bit o bit mask, la clase de hoy. Y cómo se compone la ALU. Vamos a ver un poquito más a detalle cómo está compuesta, al igual que la unidad de control. Es bastante información, pero bueno, nada, después tenemos tiempo para repasarla, para hacer el simulacro y que se saquen todas las dudas. Sí, así lo hago más. Bueno, no me acuerdo si lo estamos viendo. Y hasta acá, hasta esta clase entra lo que va al parcial. Digamos. ¿Está bien? Todo lo que vamos hasta hoy entra
ya la realidad es que después nos enfocamos en que rindan el parcial, ¿no? Porque las clases que son de la clase que queda es dedicada a ustedes para repasar todo lo que estuvimos viendo. Te mandé este ejercicio, no sé si alguien lo hizo, ¿alguien pagó un voluntario para pasar a hacerlo? ¿Estás usando la tabla? Sí, Cero, acá tengo 0 y 0, todo es un XOR, solo tiene uno cuando es diferente. Así que voy a tener 0, y acá 0 voy a tener 1, y como es una AND, a la salida voy a tener 0. 0, 1. Acá lo mismo, arriba voy a tener un 0 porque solo va a ser uno diferente, y abajo voy a tener un 0, entonces la salida voy a tener un 0. 0, 0. Ahora sí va a tener un 1 en esta, pero como tengo un 0 en. Tengo un 0 abajo que se convierte en un 1, es el primer 1. Digo bien. 1, 1 y acá al revés. Acá es un 1, pasa a ser un 0, entonces claramente es un 0. 1, 0. Bueno, voy a tener 1 y 0 como un 1, y como acá tengo un 0, tengo un 1, 1 y 1 es 1. Y lo voy a tener arriba también voy a tener un 1, pero abajo voy a tener un 0, un 0, 1, 1 y 0. Como son iguales, voy a tener un 0 arriba, abajo voy a tener un 1, un 0, y por último estamos 1, y pasa lo mismo, ¿no? Arriba voy a tener, como son iguales, voy a tener un 0, y abajo voy a tener un 0, entonces finalmente tengo un 0 en la salida. y acá también resolviste, bueno, resolviste todo en un solo saque, digamos. Sí, sí, tiene que ser por parte. No, eso como a ustedes les parezca más cómodo. Está todo bien. Posiblemente hay muchos que no lo haya hecho así. No sé si alguien lo hizo, les dio lo mismo, da lo mismo. Es una opción, ¿eh? Lo que hizo fue directamente agarró todo y lo empezó a combinar. Cada uno tiene su metodología. Lo que yo le enseñé el otro día, se lo hice más parcial, digamos, ¿no? Pueden agarrar. Ahí le aplican la SOT, o agarran C, le aplican la NOT, pues juntan las dos y le aplican la AND. Bien lo hacemos, y si no les quedó claro así, lo hacemos como lo expliqué yo, pero es válido. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Si no lo hacemos de la otra manera, como ustedes quieran. Y lo que hizo literalmente fue leyendo el circuito, lo barrió directamente con las tres entradas y lo fue barriendo con las compuertas directamente. Y lo resolvió el pasado. Sacó directamente y sacó la salida. Muy bien, muy buena técnica. El control pasado creo que había un chico también que lo hacía de esa manera. Onda. Pero bueno, nada, como para no equivocarse, si no están tan cancheros para hacerlo así, hacen en esta parte, que es lo que dijo él. ¿Se acuerdan que para el azar solamente se prendía cuando? Cuando tenía un 0, cuando era diferente. ¿Eh? Si eran iguales o eran dos ceros o dos unos, no se prendía. Un poco en razón de esta parte, después ponen X e Y y acá hacen la X anti. Tiene que llegar al mismo valor, al mismo final. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Tuvieron algún problema para hacerlo este? Seguro aprovechen, que Yo tengo una duda. Por ejemplo, bueno, igual el siguiente ejercicio o como la clase pasada habíamos hecho, cuando veíamos el resultado lo simplificábamos a alguna de las. claro, en este caso. En este caso, ¿cuál sería la respuesta? No, acá no, acá digamos es imposible, digamos. Es mucho más complejo que yo no le voy a pedir en una combinación de tres entradas que me digan cuál es
Igual si es una SOR se van a dar cuenta por el comportamiento. Por el comportamiento de cuando tengo, solamente se me va a poner en 1 cuando tenga desiguales, digamos, ¿no? Pero no, se lo voy a dar cuando sea bien claro y si es un circuito de 2 entradas y es un poco lo que viene, ¿no? Pero no se preocupen por eso. Va a ser claro si les da otra compuerta. En este caso no le voy a pedir que no por nada. ¿Vamos bien entonces? ¿Sí? Claro. Bueno, acá está un poco. Bueno, acá está la resolución, digamos, con el circuito, es un poco lo que hizo. ¿Mm? Ahí te el equipo. No, fíjate que siempre acá está diferente las combinaciones. Fíjate que empieza 0, acá está 100. Ustedes le van a dar seguramente 0, 0, 0. Después le va a dar después le va a dar este. Acá está como. Pero el resultado es el mismo. Por eso fue cambiando. No, porque acá el programa me tiró el output, las combinaciones en diferente orden. Fíjate que ustedes seguramente lo armaron así. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Fíjate que acá me pone acá el output, me pone 0, 0, 0, 1, 0, 0. Por eso, usted tiene que ir quitando la salida, ¿no? Es lo mismo, pero más, ustedes lo pueden armar como quieren esto, ¿no? Lo podrían armar así. Yo aconsejo, le digo, vayan por orden. Pasen con 0, con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 y con 8. Para tener, pero es igual. Si ustedes lo arman así, a la salida siempre van a tener el mismo valor. O sea, yo tengo la entrada 0, 0, 0, a la salida voy a tener un 0. Si tengo 1, 1, 1, voy a tener un 0. Eso independientemente del orden que yo lo arme, ¿está bien? No, no importa cómo ustedes arman las combinaciones. Por eso ahí está, cuando lo ven a priori dicen, che, a mí me da diferente. Pero fíjense que la combinación de entrada está desordenada. Eso es lo que pasa. ¿Estamos bien? ¿Este lo hicieron? 15 años va a pasar. ¿No? Fácil, además, ¿sí ves? Antes que nos pongo. Ya, no. Bien. Bien, gracias. ¿Sería así? Ella acá hizo ahí lo hizo todo por separado. Y esto equivale a un sol. ¿Está bien? Claro, bueno. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Los veo muy bastante dormidos. Te dije lo que el feriado no se pasaba. Algunos llegan a estar en la costa, ¿no? Yo sería reservado. O más de uno le ha pasado. Semana larga. A mí me pasa.
Bueno, y acá está un poco la resultado, ¿no? En este caso, fíjense que acá también lo corrió, pero como da valor igual, 0, 1, 1, 0. Pero como da igual, no se ve el problema que ustedes vieron anteriormente. Bueno, un poco, para empezar a relacionar un poco las cosas que estuvimos viendo. En la clase pasada vimos, bueno, nada, la compuerta OR, la compuerta AND, entre otras cosas. Vimos nuestras tablas de verdad que ya creo que quedaron un poco claras, ya quedaron claras. La simbología de cada una de las compuertas. Vimos un poquito de la clase pasada. Al igual que complementamos recién con la SOR, con la XOR y un poco que la expresión que hicimos en la clase pasada también. Nada, para darle un poco más de contexto y ver cuál es la diferencia, ¿no? Fíjense que, si se acuerdan, estos son transistores. PNP son los tradicionales, son este modelo, no importa, ¿no? Pero para que tengan un poco más de contexto. Fíjense que para que se comporte, la verdad que habíamos visto un circuito similar a esto, y dijimos, bueno, en base a cómo se comporte la compuerta OR, bueno, es como vamos a terminar conexionando. Creo que no está grabando la clase. Sí. Igual gracias, porque si me olvido. Sí. No, está bien, ¿no? Está bien. Fíjense, esta compuerta, una compuerta se compone por dos transistores, ¿no? Acá adentro tengo dos transistores como mínimo. Y fíjense, dependiendo de cómo yo interconecto estos transistores, fíjense que acá, esta parte es el colector, se llama base y esto se llama emisor. Como les comentaba anteriormente, en el colector siempre es donde yo pongo la tensión, ¿no? Fíjense, son 6 volts porque obviamente estamos a niveles electrónicos, los voltajes son pequeños. Esto era la simbología de una resistencia, otra resistencia, que los valores calculados de la resistencia no le den ahora mucha importancia, pero se calculan en base a las necesidades que yo quiero para mi circuito, ¿no? O sea, cuando van los ingenieros a diseñar un circuito, tienen que calcular el valor de las resistencias en base a la intensidad que yo le voy a poner y qué resistencia le quiero poner a mi circuito, básicamente. Si yo no calculo bien, ¿cómo va? ¿Bien? Esta resistencia, puedo quemar el transistor. Entonces, estos cálculos se hacen literalmente como vimos el otro día, ¿no? Con la ley de Ohm. Bueno, ahí había algunos técnicos electrónicos, por ahí han calculado estos recursos, ¿no? Más allá de que hay muchos tipos de transistores que son para mini componentes, transistores que los LM, son transistores muy pequeños que se usan para esto también. Que básicamente por ahí alguno tuvo la posibilidad de hacer alguna prueba en un protoboard, ¿no? Ahí creo que vos ¿qué hacías antes de hacer un circuito, diseñar un circuito? Yo, por ejemplo, me acuerdo, hace muchos años, pero estaban los circuitos estables y estables y los triggers eran los básicos que nos tomaban siempre, y lo que tenías que hacer vos era calcular absolutamente todo lo que componía ese circuito, ¿no? Ya sea las resistencias, cuánta tensión le iba a poner, en base a eso iba variando un poco todo, ¿no? O fíjense que acá básicamente tengo dos transistores y tengo mis dos entradas, ¿no? Y acá la lógica es la que aprendimos en la clase pasada, ¿no? La OR era uno u otro, ¿no? Si uno u otro estaba prendido, por ahí B, a la salida iba a tener un 1, ¿no? Un alta, una llave encendida, como yo quería llamarlo. La única situación que yo iba a tener a la salida un 0 era que yo no tenía nada a la entrada. Y tiene sentido. Y acá es un poco lo mismo. Fíjense que yo, a nivel lógico o a nivel físico, básicamente lo que hago es conectar los transistores de una manera particular. Fíjense que yo ingreso solamente tensión por uno de ellos y en base a esta entrada, ya sea 0, será 1, será 1, será 0 o sean dos ceros, esto se va a habilitar para que se abra o cierre el transistor que está hacia abajo, ¿no? Eso me va a permitir o no que pase tensión o no pase tensión. Por ende, en las salidas voy a tener un 1 o voy a tener un 0. Fíjense que como que funcionan en conjunto.
Fíjense que el emisor de este transistor se conecta con el colector de este que recibe la tensión que viene por acá. Si este está abierto, va a circular por acá y va a permitirme salir, ¿no? ¿Con tensión o sin tensión? ¿Un 1 o un 0? Y de esta manera me traslada total la verdad, que es un portador que vimos en la clase pasada. Está en investigación. ¿Eh? No está en investigación. Esa no es una AM, es Sí, una ¿por qué otra. también? La izquierda es una AM. Porque ahí si la B es un 1, si uno está cerrado, no llega a nada. Claro, Sí, es verdad, está resultado, está invertido el circuito. Sí, sí, puede ser. Para por lo arreglo. Tienes razón. Viene bien. Sí, es verdad. Bueno. Ahora después se los muevo, pero este circuito va allá y este va acá. Gracias, viene ahí, chico. Bueno, y para la OR, ahora después lo arreglo, pero no lo terminamos. Fíjense que la diferencia es la interconexión de los conectores. O sea, fíjense que se destina los 6 volts a ambos transistores por separado. Ya habíamos visto, ¿no? Que esto era si 0 y 0. Se tenía que dar las dos situaciones para que tendría que haber un 1 a la entrada en ambas situaciones para que a la salida tenga un 1. Si no, siempre iba a estar de baja o un 0. Por esto es a modo informativo, no le voy a pedir dame el circuito de una AND, una OR, una SOR. No se lo voy a pedir, es a modo informativo como para machar los conceptos que tuvimos bien. Y gracias, después lo voy a dar vuelta. Circuito eléctrico. Paralelo por serie. Claro, tal cual, sí, sí. Sí, sí, en realidad, acá como estás conectando de manera separada, los transistores, te fijas, vos le metés voltaje por separado y acá es como que están anidados. Y dependiendo si está abierto o está cerrado, o si está en 1 o está en 0, dejo o no pasar tensión. Porque sí que me quedó cruzado el gráfico. Después algunos ejemplos más, ¿no? de circuitos. Este circuito se llama flip-flop, por ahí alguno lo escuchó. Básicamente, son circuitos, como verán acá, son retroalimentados, se retroalimentan, y básicamente son muy utilizados para algunos tipos de memoria, ¿no? En particular, fíjense que están compuestos por compuertas lógicas, a su vez están hechos por transistores, y esto particularmente cuando hagamos memorias, la componen las memorias SRAM, Static RAM, que son las más, son tradicionales, pero son las un poquito más caras que las de RAM. Si las escucharon después las vamos a ver, pero están las Dynamic RAM y las SRAM. Las Static RAM son las que están compuestas por material, como transistores, más transistores y demás internamente, y son un poco más caras, ¿no? Se utilizan con funcionalidades en los sistemas de almacenamiento un poco más importantes y un poco más rápidos. Como cuando veamos memoria, vamos a ver las diferencias de ese tipo de memoria y para qué sistema de almacenamiento del computador se utilizan. Las SRAM se van a utilizar para un componente en particular en la arquitectura del computador, las DRAM se van a utilizar para otro, y así vamos a empezar a ver un poquito cada una de ellas. Pero es un circuito flip-flop y compone básicamente una memoria. Bueno, después tenemos las celdas de memoria. Fíjense que estas celdas de memoria ya tienen transistores, por lo que vimos recién, pero también tienen capacitores. El capacitor es un dispositivo electrónico también, es mucho más económico que por ahí un transistor. Lo que hace básicamente el capacitor es almacenar tensión. Almacenar tensión y después se va descargando de manera progresiva.
Las memorias que usan este tipo de circuitos y este tipo de componentes son las Dynamic RAM, las de RAM, que necesitan circuitos de refresco. Estos circuitos que son retroalimentados no necesitan circuitos de refresco, pues ya el mismo circuito refresca, no hace falta que todo el tiempo se le dé tensión para que la información no se pierda. ¿Vieron las memorias RAM que son volátiles? O sea, una vez que yo no guardé, reinicié mi compu, si yo no lo guardé, voló. ¿Está bien? Bueno, este tipo de memorias, son las de RAM, particularmente tienen ese problema, que necesitan circuitos de refresco. ¿Por qué? Porque están compuestas, por ejemplo, por capacitores, ¿no? Capacitores pueden ser capacitores obviamente muy pequeños, ¿no? Que soporten poco voltaje, o no sé si alguno se atrevió a desarmar algún televisor. Hay capacitores que son bastante peligrosos, ¿no? Que tienen una tensión bastante complicada, ¿no? Que no se puede tocar, que hasta se descabezan. No sé si alguno lo vio, pero yo lo puedo buscar, pero los palitos. A veces cuando sufre un inconveniente, esto se descabeza y puede saltar de explotar literalmente. Esto sería una simple celda de memoria. Si yo la empiezo a replicar, realmente empiezo a obtener los arrays de memoria, que así es como se componen literalmente los circuitos para realmente las memorias, ¿no? ¿Estos se acuerdan qué símbolo era este? ¿Eh? Este es de la ALU, está bien, pero viene en la mano eso. Teníamos acá, ahora lo vamos a ver igual, tenemos las entradas, teníamos el selector de operaciones, que vamos a ver que estaba asociado, como dice, a la unidad de control. Bueno, como resultado, y acá sería la salida, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle. Hasta acá un poco de repaso. Si hay alguna duda, ¿estamos bien? Bueno, uno de los temitas que quería revisar con ustedes es un tema que se llama máscara de bit. ¿Verdad? Que es hacer una intro y que sepan que existe esto, existe estas operaciones. Acá un poquito en la teoría, alto nivel, ¿no? Es una técnica utilizada en programación para representar conjuntos de elementos de una manera compacta y eficiente en términos de memoria, ¿no? En base a esto, como les digo, en base a lo que vamos a estar viendo, lo vamos a ver de manera acotada para algunos operadores que estuvimos viendo en la clase pasada, para que entiendan el funcionamiento y los disparadores y qué se puede hacer con esto. Algunos casos de uso que se utilizan en este tema, o máscara de bit, se puede usar para el control de permisos. Estamos hablando a muy bajo nivel acá, ¿no? A nivel de arquitectura, muy bajo nivel, a nivel 0 y 1, ¿no? Estamos viendo eso. Filtros de búsqueda, gestión de flags. Con esto también tiene un disparador de los flags que estuvimos viendo y en base a eso tomar diferentes decisiones cuando empezamos a ver assembly. También se utiliza mucho para la criptografía. ¿También? Son algunos de los casos de uso que se utilizan. Si uno sabe algo de redes, pero calculo que una dirección IP la reconocen, ustedes pueden verificar su dirección IP en su computador. Se fijan, por ejemplo, existen direcciones IP que son públicas, direcciones IP que son privadas, dependiendo del rango que a mí me da, ¿no? Mi DHCP, que es el router de internet que ustedes tienen en su casa, seguramente es Wi-Fi hoy por hoy. Bueno, eso te entrega una dirección IP, pero una dirección IP privada. Privada que quiere decir que yo puedo usarla en un ambiente de su casa o acá, por ejemplo, acá, ustedes si verifican, tienen asignado una IP privada, seguramente la 192, 168, o algo así. Y es 1, 0, 1. Esto es una dirección
una de las direcciones que se llaman privadas, es un rango privado, ¿no? ¿Sí? Hay otros rangos que se utilizan para reconocerse en Internet. Internet es todo válido y tiene una visibilidad de esa IP en Internet. Estas IP son literalmente privadas. Si él la tiene en su casa, por ahí vos la tenés en tu casa y se puede replicar por todos lados. En cambio, a diferencia de las IP públicas, son unívocas. ¿Se acuerdan que, no sé si escucharon, que las IPv4 se están acabando hace como 20 años y todavía no se acaban? Y por eso apareció IPv6. Bueno, eso igual lo van a ver en redes. Por ahí, si tienen la mala suerte, por ahí hasta me cruzan de vuelta. Por ahí, ahí lo van a ver en detalle, pero de ahí viene un poco explicarles cómo se compone esto. La dirección IP, que es una dirección IP, compone 4 octetos, y es un poco lo que nosotros vimos. ¿Se acuerdan que vimos que fuimos sacando por octeto los diferentes valores? Bueno, esos puntitos cada uno son diferentes octetos, ¿no? Ahora pues tengo un ejemplo. Y después a base de eso tengo una máscara. Se llama máscara. Esa máscara significa cuántos hosts o cuántas computadoras, cuántos teléfonos, todo lo que demande conectividad voy a poder soportar yo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una máscara de clase C, se llama clase C, porque esto es un direccionamiento IP de clase C. Clase C significa que solamente yo iba a usar lo van a ver así, 255, 255, 255, 0. El último octeto, sería el último octeto, yo voy a poder asignar 2 a la 8. 2 a la 8, un poco lo que vimos, 2 a la 8 son 256. Y después eso hay que restarle 2 IPs. Esto es todo informativo para darle contexto, a ver el tema, no se asusten, porque estoy dando contexto para que vean la importancia que tiene este tema. ¿Está bien? Si no, yo se los tiro, hace esto y no me decir, ¿qué hago con todo esto? Bueno, yo les quiero decir que se aplica mucho en redes. ¿Está bien? Entonces, el último octeto, tengo 8 bits para representar host. ¿Está bien? O sea, yo puedo, acá estoy acá y tengo una clase C para ustedes darle conectividad. Si tengo una clase C, voy a poder conectar hasta 254 hosts. El que venga después se va a quedar afuera. No va a poder joinearse a la AP que está ahí. Se cuenta ahí. Le va a decir, no, hasta acá, no te puedo entregar más IP. No podés usar más nada. Él puede tener la 1, la 2, la 3, la 4, así hasta llegar hasta la 254. Es la última que te va a asignar. Y la punto 0 y la 255 no se pueden utilizar. Por eso son 254. ¿Está bien? Entonces, basado en este concepto, aparecen, por ejemplo, es uno de los casos donde se usa bitmask, ¿no? La máscara de bit. Que a bajo nivel, lo que nosotros a nivel computador, cómo se lee, qué componentes tiene, ¿no? Para poder interpretar el concepto de. Yo tengo, acá estamos hablando ya a bajo nivel, ¿no? Nos estamos metiendo a ceros y unos, o sea, como venimos hablando hasta ahora. Yo tengo información, que tengo datos, tengo un resultado, tengo una máscara, ¿no? El dato significa, básicamente, va a ser siempre dato. ¿Por qué? Porque en la arquitectura del computador, ¿qué es lo que habla? ¿Qué es lo que entiende? Binario. Entiende si es un 0 o un 1, y en base a eso saca un montón de conclusiones. Estuvimos viendo que se da cuenta si es positivo, si es negativo, si tengo ese complemento a 1, si complemento a 2. Ahí dice binario sin signo. Si voy a usar el primer bit para el signo o no, dependiendo cómo lo interpreto, en base a cómo esté funcionando, ¿no? Entonces, esto va a ser dato. Voy a tener el dato, que va a ser, a la entrada va a ser un 0 o un 1. Acá voy a tener una máscara. La máscara básicamente es lo que me va a permitir hacer el filtro. ¿Qué quiero filtrar yo? Yo quiero filtrar información, como dice acá. Yo quiero hacer filtros de búsqueda. Ojo, acá estamos hablando a bajo nivel, ¿no? A bajo nivel, 0 y 1. Esto me va a permitir decir, che, yo quiero filtrar unos o quiero filtrar ceros. ¿Por qué? Por temas de permisos, gestión de permisos y demás. Estamos hablando de vuelta internamente en el computador, ¿no? Así lo hace a bajo nivel. Filtro ceros o filtro 1 en base a la necesidad de lo que yo necesito para cubrir una expectativa, ¿no? Y después ustedes, a alto nivel, es un aplicativo de seguridad,
es un access list, es un roadmap. Hay un montón de conceptos que están por arriba que yo puedo manipular esos permisos, ¿no? No sé si alguno trabaja en seguridad o en ciberseguridad o seguridad networking, pero bueno, básicamente se hacen todos estos tipos de artilugios para poder empezar a filtrar. Por ejemplo, en el banco a nosotros nos vuelven locos. Yo no puedo acceder a Mercado Libre, no puedo acceder a un montón de páginas por la sencilla razón que no está permitido, ¿no? Realmente hay muchos dispositivos y plataformas que se encargan de acotar los ingresos a diferentes plataformas, ¿no? Acotar, pero no solamente a las páginas, ¿no? Yo tengo que, para poder ingresar a un equipamiento que administro yo, por ejemplo, tengo que acceder a un escritorio remoto, o sea, tengo que hacer un salto a otra dirección IP, por ejemplo, a otra dirección IP que es solamente del banco, y de ahí yo conectarme a los equipos, ¿no? Si estoy en mi casa, tengo que acceder por una VPN. Una VPN es una red privada que se simula para que yo pueda generar un túnel virtual y que no me puedan interceptar, ¿no? En el camino. Después lo vamos a ver cuando veamos un poco de los productos de AWS y demás. No lo quiero atosigar pero para que relacionen un poco la complejidad al bajo nivel que vemos de la arquitectura del computador. Entonces, todas estas cosas a bajo nivel, el computador las interpreta entre ceros y unos y las manifiesta de este modo, ¿no? Tengo un dato que me va a entrar un 0 o un 1, no tengo otra opción porque son binarios. Base a la máscara que yo saque, es en base a lo que yo quiera filtrar, ¿no? La información que quiera filtrar, que después va a decantar en un montón de otras cosas, ¿no? En modificar los flags que vimos, y en base a eso se va a decantar de grabar o no información en la memoria o hacer alguna ejecución, una operación que yo necesite hacer. ¿Está bien? Y después tengo el resultado. Este es el operador lógico. El operador lógico son los operadores que vimos recién, que vimos en la clase pasada. Y ahora el desafío de esto es, básicamente, que ustedes, a priori, para entender el concepto y el tema, puedan entender cómo se saca la máscara y el operador lógico en base al conocimiento o cómo lo interpreta el computador, ¿no? Ahora, a ver, si quieren, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo. Perfecto. Que las IPs eran máscaras. Está la IP, está la dirección IP, que es literalmente la IP que vos te asignas a tu host. Host, dícese de host, tu celular, tu notebook, lo que vos prendas. Lo que iba a preguntar es, o sea, ahí está reducido a 192, 68, pero en realidad, si buscas, si lo traduces en 0 y 1, serían, no sé, Tal cual. una cantidad. Exacto. Todo esto que vimos acá, este 192, ¿se acuerdan que vimos? Los objetos que vimos que era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la 1. Bueno, haciendo eso que vimos, ahora tengo un ejemplo para poder clarificarlo, pero tal cual. Acá yo tengo 8 bits, y esos 8 bits van a representar el 192. ¿Está bien? Es como vimos nosotros con el teorema de la numeración. ¿Se acuerdan que el bit que era 8 valía 128? 128, 64, 36, 32, perdón. 16, 8, 4, 2, 1. Yo le voy dando, ¿dónde voy a aprender? Para sacar este octeto, 192, le voy a poner prender o apagar 1 y 0. Lo mismo para este, lo mismo para este, lo mismo para este. Pero como es una clase C, les digo, yo solamente voy a estar limitado a la cantidad de hosts que yo voy a poder entregar. Pero esto ya lo vimos, y ahora si quieren yo traje un ejemplo igual para que vean que se representa literalmente en las redes esto, ¿no? ¿Entendió? ¿Ahí? Sí. Y es todo lo mismo. Es literal, está todo relacionado. Un poco para entrarnos en tema, seguir metiéndonos en tema. Acá tengo el dato, tengo la máscara y tengo el resultado. El dato va a ser el que ya voy a tener, ¿no?
Después la máscara la voy a tener que sacar y el operador lógico lo voy a tener que sacar yo. O eso en realidad es lo que hace el computador en base a lo que tenga que llevar a cabo, ¿está bien? Y ese operador lógico, lo que les dije recién, ¿no? Acá lo vamos a usar para AND y para OR nada más. Existe para todo, existe para las OR, se le puede meter un montón de complejidad a este tema. Más, es cómo actúa y cómo trabaja el computador. Pero vamos a ver lógicamente el tema para esos dos operadores lógicos. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Esta es la información que tienen, ¿no? Que pueden llegar a tener. Tengo un resultado. ¿Qué resultado? El dato, ¿por qué? Porque el dato porque es lo que yo quiero hacer, en realidad. Es lo que yo quiero hacer, es lo que el computador quiere hacer. ¿Y en qué va a depender? Esto también es dato. En realidad es dato, ¿por qué? Porque puede ser o 0 o puede ser 1. No tengo otra opción. 0, 1. 0, 1. 0, 1. Y acá está la máscara, máscara subred, como quieran llamarle, que es la que yo tendría que sacar ¿para qué? Para conseguir esto que yo quiero abajo. O sea, yo tengo que adaptar la máscara, tengo que sacar esta máscara, y qué operador lógico tendría que utilizar para que a la salida yo tenga ese resultado, ¿no? Yo quiero tener este resultado. El procesador tiene que responder en base a estos datos a bajo nivel. ¿Qué máscara le tengo que poner? Y con qué operador lógico tiene que funcionar para que esto sea como necesita el computador. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tengo que averiguar? Máscara y el operador lógico. ¿No? Por ejemplo, ahora vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Para que vayan entendiendo cómo es, porque así parece un chino básico, ¿no? Por ejemplo, elijamos la compuerta AND para trabajar. Y si hacemos a probar acá, esto si lo prueban, ¿les va a dar o no les va a dar? En base a eso es prueba y error. Después yo les digo el truquito cuál es, pero básicamente es así, esa prueba y error, ¿no? Si pongo un 0 acá, ¿qué quiere decir esto? De 0, de 1 y de 2. ¿Qué quiere decir? Que la información que entra, que salga. Si acá meto un 1, tiene que salir un 1. Si acá meto un 0, tiene que salir un 0. ¿Está bien? Y acá, en el D3, a diferencia del D3, acá me dice, no me importa qué entra. Si entra un 0 o un 1. Yo quiero que salga un 1. Es lo que voy a filtrar. Necesito que sí o sí sea un 1. Yo pongo una compuerta que era I, que lo hacíamos como aritméticamente un por. Yo hago 1 por 0, 0 por 0. ¿Funciona o no funciona? No. Ya sabemos que ya no anda, ¿no? Porque siempre sale 0. Y acá lo que me dice es que si entra un 1, que salga un 1. Si entra un 0, que salga un 0. ¿Está bien? Entonces acá ya 0 no va. Lo hago con un 1. 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. ¿Funciona o no funciona? Sí. Bien, bueno, entonces para el resto tendría que caminar igual. Y acá vamos a probar con un 0. Si acá hago 0 por 0, acá murió, no anda. 1 por 0 tampoco, o sea, me está filtrando los ceros literalmente. Ahí yo me doy cuenta literalmente que la compuerta en la cual yo estoy probando no es la correcta, ¿no? ¿Se ve por qué? ¿Sí?
Vamos con la hora. Vamos con un 0. 1 por 0, 0. Más 0, perdón. 1 más 0, 1. 0 más 0, 0. ¿Está bien? Sí. Yo pusiera un 1 acá, no va a caminar. ¿Bien? Y acá vamos con un 1. 0 más 1, 1, 1 más 1, pasa el 1. Esta es la máscara subred para esta palabra, llamámosle de 4 bits, literalmente. ¿Está bien? ¿Entendió por qué? Se ve que, digamos, ya básicamente, si yo me olvido o no sé específicamente qué filtrar, probando me voy a dar cuenta que va o no va. Primero filtro si es el operador y también el valor de la máscara. ¿Por qué? Porque tengo que respetar a la salida, el resultado tiene que ser uno en particular. Esto lo voy a tener siempre como dato, que es lo que yo quiero obtener, qué es lo que quiero filtrar, qué es lo que quiero hacer con lo que tenga que hacer, básicamente. Y el dato siempre va a ser lo mismo, va a ser un 0 o va a ser un 1, porque el computador entiende de ceros y unos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Se entendió? Sí. Y después, es fácil, no es difícil, pero la idea es que entiendan cómo funciona a bajo nivel, ¿no? Y para qué sirve este. Acá está un poco, yo se lo acoté, pero exactamente lo mismo, ¿no? Una vez que detecto que si yo quiero que pase el dato como viene, va a ser para todos igual, menos para que yo quiera filtrar. ¿Eh? Y si lo veo para LAN, fíjense que para LAN, lo que hace literalmente, cuando quiero filtrar con LAN, filtra con 0. A diferencia de la OR, filtra con 1, filtra con 0. ¿Está bien? Si yo hago esta operación acá, tiene que dar 1 y 1, 0 y 1, pasa. ¿Está bien? Pasa como está el dato. Y acá, 1 y 0, 0, 0 y 0, 0. ¿Quedó claro? ¿Entienden? ¿Sí? Esto de vuelta, esto se puede complejizar un montón, obviamente, porque es como, acá estamos trayendo el funcionamiento básico y para estos operadores lógicos, ¿no? Después se mixean un montón de todos los operadores que estuvimos viendo, ¿no? Todas las compuertas que estuvimos viendo. Que internamente, la realidad es que funciona así, pero quiero que se lleven este concepto y vean cómo trabaja y cómo se filtra información o qué se utiliza para a bajo nivel para filtrar información, para limitar acceso a algo, a un recurso y demás, se hace a través de bitmask. ¿Está bien? Esa es la funcionalidad que tiene este concepto y a grandes rasgos funciona de esta manera, ¿no? Y así es como filtra la información, en base a las compuertas, en base a mi necesidad, yo voy a filtrar información. En este caso la hago con la OR y la AND. También la tengo para la SOR. Si yo quiero hacer combinaciones raras, se puede hacer y se puede complejizar con el resto de las compuertas que vimos, con la NAND, con la NOR y demás, ¿no? Pero básicamente nos vamos a centralizar en estas dos, para que se entienda el concepto. ¿Se entendió? ¿Sí? Acá está un poco el ejemplo que les comentaba. Siempre lo traigo porque fue un ejercicio que tuvimos que hacer cuando estábamos en pandemia. Lo comento porque cuando apareció la pandemia, estaban los parciales online. En la compu creo que a ninguno no le tocó, por suerte. No sé, por suerte no. Para mí la presencialidad no tiene precio.
Pero cuando tomaban los parciales, tienen internet disponible, ustedes son un peligro. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de, por lo menos hacerlos pensar un poco en base a esto, ¿no? Y bueno, yo un poco ya les fui contando, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio les presentaba así, y era, la siguiente imagen podemos ver un número binario, 32 bits, que les comenté yo, 32 bits son 4 octetos, es una dirección IP, lo que hablamos recién. Se le aplica una máscara de 32 bits. La máscara básicamente es la que estuvimos viendo recién, solo la vimos acotadita a 4 bits. Eso se puede crecer a 8 bits y así sucesivamente puede crecer, ¿no? Hasta, por ejemplo, una dirección IP. Podrías indicar cuál es el operador lógico que utilizaba, ¿no? Y tirábamos esto, obviamente no estaba con tanta descripción. Es decir, dije, acá yo tengo la máscara Surroy, que como les decía, es una máscara de clase C, que es la que vimos recién, que yo podía trabajar solamente con mi último octeto. Todo esto era para reserva de host, como hablamos recién. Después tengo mi dirección IP. Fíjense que lo que preguntaba el compañero. Acá tengo, esta es 192.168.1.5. Fíjense que es lo que vimos nosotros. De hecho, estos 8 bits es el 192, este es el 168, este es el 1 y este es el 5. Es lo que vimos. La pregunta era, ¿qué operador lógico es utilizado? ¿No? Si se fijan acá, en claro, tengo lo que es la parte de la red, ¿no? Sería la máscara de red, o sea, la red, este direccionamiento IP. Fíjense que la red es 192.168.1.0. El 1.0 es lo que a mí me va a representar la red. De ahí para adelante yo voy a representar los 254 hosts que yo les comenté. Y fíjense qué hace. Respeta absolutamente los 3 octetos, porque eso no se modifican, porque es una máscara de clase C. Y lo que hace básicamente empieza a... ¿Qué hace acá? ¿Qué filtra? Claro, y los convierte ¿qué? En ceros. Por eso básicamente, ¿qué es lo que hace internamente? Obviamente que es literalmente lo que hace a nivel IP y a nivel bitmask una conversión de una IP tradicional básica con lo que es la red, el prefijo de red, ¿no? Que hace una AND. Esto lo van a ver igual. Básicamente lo que hace es una AND, ¿no? Lo que hace es filtrar. Por eso la respuesta era una AND, ¿no? Pero para todos era medio complejo, la verdad que estuvimos medio malo acá, pero era la manera de que poco por ahí piensen, era solamente de ver esto y darse cuenta que se estaba filtrando los ceros. Tal cual. No, pero fue un desafío, ¿eh? La verdad que la pandemia fue un desafío. Pero más que nada, no por ser mala onda, sino para que ustedes apliquen un poco Era difícil porque ahora ustedes no pueden usar celular, no pueden usar nada, pero en ese momento tienen internet libre y es algo... Y ahora con ChatGPT pueden hacer un desastre, ¿no? Entonces nada, pero fue uno de los ejemplos y me pareció que estaba bueno para que se entienda, ¿no? Una de las cosas que se aplica más cara de vida. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, arrancamos con... ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Están liquidados, no? ¿Eh? ¿Están cansados? ¿Están con parciales ya, no? ¿Juntan todos ahora? Sí. La semana que está ¿tienen otros también? 3 porciones. El lunes en el miércoles. Siempre tengo la mala suerte que me dejan para el último. Me dicen, profe, la verdad que la arquitectura de computadores no llegué. Queda el viernes, ¿viste? El último que se atiende. Sé que cuando vienen todos juntos, creo que máximo pueden tomar 3 parciales en la semana. Más de 3 no debería, es insalubre. ¿Eh? Claro, tal cual. Si seguís el plan de las 5 materias, está todo armado como para que máximo tengas 3 parciales en la semana. Pero bueno, si estás cursando algunas mezcladas, es complicado. Bueno, vamos a ver este tema, pues lo seguimos por aquí. La idea es empezar a hablar un poquito de la
del ALU, la unidad aritmético-lógica, de ver cómo está compuesta, cómo funciona. Así se lleva en este concepto que me parece que es importante. Alto nivel, como vimos, nada, los componentes de la unidad aritmético-lógica tiene varios componentes, ¿no? Que, como dice acá, está compuesta por un acumulador, ¿no? Circuitos lógicos, registros, ahora vamos a ver un poquito todo. Esto lo saqué, bueno, esto no está del libro, pero lo saqué de otro libro. Y obviamente, como vimos a grandes rasgos cuando vimos la arquitectura del computador, ¿qué vimos? Que se comunica con la unidad de control, literalmente, que era la ¿qué hacía la unidad de control? ¿Se acuerdan? Más allá de controlar, sincronizar y decodificar la información, ¿no? Para entender qué es lo que yo tengo que hacer con la información que tengo, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos un poquito el flujo cuando igual fue hace varias clases atrás, al inicio? La unidad de control era muy importante, un componente muy importante de la arquitectura del computador que me permitía eso, ¿no? Me permitía manejar los tiempos, sincronizar, decodificar y controlar todo el flujo transaccional de la información que se va moviendo. Y en base a eso, base a la información que yo levantaba de la memoria, que fíjense que también tengo una comunicación entre la memoria y la unidad aritmético-lógica. Los tres componentes están totalmente interconectados. ¿Se acuerdan que von Neumann, cuántas memorias tenía? Una sola. Entonces ahí levantaba ya sea la instrucción y los datos de la misma memoria. Si yo tenía hardware, tenía una memoria de instrucciones, una memoria de datos y tenía que ir y volver. ¿Por dónde? ¿Por dónde hacía esa transaccionalidad? Los buses. A ver, por los buses de datos e instrucciones, o el bus de datos, o el bus de instrucciones, dependiendo del modelo que tenga. Entonces, esta comunicación es súper importante y, bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo está compuesta la ALU. Qué bonito que aparezca con este Siltec que tiene que ver. La idea es empezar a ver cómo funciona y literalmente cómo se comporta para poder resolver las cosas que resuelve, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que con pocas cosas y con las cosas que estuvimos viendo, van a lograr entender que en realidad no es tan difícil, que van a poder entender cómo es el funcionamiento básico de una unidad aritmético-lógica. Eso es lo que voy a tratar de que se lleve. Fíjense, ¿no? Acá tengo un circuito combinacional, tradicional, como el que venimos viendo. Tengo dos entradas A y B. Particularmente acá tengo dos salidas, ¿no? Una que es de carry y otra que es una salida también una tradicional. Esta tengo una comporta SOR, una comporta AND, ¿no? Y hago la tabla de verdad. Esto ya lo sabemos. Dos entradas, cuatro combinaciones. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, más no puedo tener. Tengo mi resultado de la SOR, que lo vamos a ver en un ejemplo, a propósito, para que se acuerden. Cuando se prendía, solamente cuando tengo bits desiguales en la entrada. 0, 1, 1, 0. Tengo allá encendida la salida, si no el resto es 0. Y después tengo el carry, que el carry es la AND, que literalmente era el O, ¿no? El AI, perdón. Entonces, acá solamente se me prendía cuando tengo la entrada 1 y 1. ¿Está bien? El resto se me va a dar apagado. Y particularmente el carry, ¿se acuerdan cuando se daba carry, no? ¿Cuándo se daba carry en una operación, en una suma tradicional? Yo tenía, ¿se acuerdan cuando vimos para ver flag? 1, 1, 1. Esto creo que ya lo saben, pero lo aclaro para que. Y esto era carry. No lo podía representar en un bit, tengo 2 bits para representar esto. Yo tenía operaciones un poco más complejas. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Acá. Esto era acá. ¿Vale? Acá le tiré ya una pista de ver si uno se da cuenta qué hace que bueno, por ahí chusmear la TTT. ¿Qué hace este circuito, básicamente? Bien.
Nos damos cuenta, es un sumador. Bien ahí, che. ¿Por qué? Ahora fíjense. 0, 0 más 0, o 0 al 0, 0. Carry nada. 0 más 1, me da 1, carry nada. 1 más 0, 1, carry nada. 1 por 1, o 1 más 1, me da 0 y me acarreo 1, porque me da 10. ¿Estamos todos de acuerdo que el circuito te está sumando? ¿Se ve ahora? Literalmente, fíjense, con dos compuertas hicieron un sumador, pero fíjense que tiene una limitante. ¿La limitante cuál es? Que yo puedo resolver una suma tradicional, una suma de un bit. Como dijo bien ahí, es un sumador de un bit. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer estas sumas más complejas. Porque yo, fíjense, yo tengo acá esta suma de 4 bits. Fíjense, yo tengo 1 más 1 me da 10. Tengo un acarreo. Para ejecutar la otra operación, tengo otro acarreo. Y acá otro acarreo. Y finalmente el acarreo que tengo acá. O sea, si yo quiero hacer una operación, una suma más compleja, de más de un bit, esto se rompe, esto no funciona. ¿Está bien? Porque puedo solamente representar un carry para una suma pequeña. Por eso se llama calc adder o semisumador. Pero re bien, ¿no? Porque estamos hablando de esto de los años ya por atrás, cuando empezaron a empezar a descubrir este tipo de cosas, ¿no? Y fíjense, con dos compuertas yo puedo tener un semisumador y hacer una suma básica en la arquitectura del computador. ¿Está bien? ¿Se entendió por qué es un sumador y por qué no puedo representar más de un bit? Porque no tengo la manera de representar los acarreos que vienen en las operaciones que son un poco más grandes, ¿no? Que ya ven con más de un bit. ¿Está bien? Yo puedo representar esta, si está acarreando o no está acarreando, ¿no? Que lo muestro acá. Acá tengo cargo en 1 y acá lo pongo, la salida me da 0. ¿Está bien? Pero el resto no lo voy a poder representar porque no tengo un modo de cómo levanto el carry que voy acarreándome en las operaciones que voy trayéndome de los otros bits que voy resolviendo. ¿Está bien? Ese era el, Mirando más. Ahora vamos a ver cuál es el de resolución. Viene más o menos por ahí. Esta es una limitante que tenía este half-adder, ¿no? Pero así se inició y es una de las funcionalidades que tiene el sumador, básicamente para poder ejecutar sumas. Las funciones a realizar por la ALU, operaciones aritméticas, suma, resta. También puedo hacer operaciones lógicas como la AND, la OR y la NOT. En base a estas compuertas que tienen, puedo resolver todo el resto, combinándolas con los circuitos que vamos a ir viendo. Esto es lo que vimos recién, ¿no? El half-adder, este es la tabla de verdad. Este es el semisumador, y básicamente es la problemática que comentaba recién, ¿no? Yo no puedo representar, como les mencioné acá, los carries que me voy, valga la redundancia, llevando la resolución de cada bit. No se alcanza con un semisumador, que pasa si tengo acarreo, ¿no? Es un poco lo que hablamos recién, no puedo representar todos los acarreos. Gracias. Bueno, seguimos, les muestro esto y después es un cortecito. ¿Cómo se resolvió esto? Básicamente, estamos hablando todo para un bit, ¿no? ¿Cómo resuelvo esto? Fíjense, lo que hago es sumar un carry entrante. Ese carry entrante me va a decir, si yo me llevo de la operación que vimos recién, yo me voy llevando, bueno, lo voy a ir metiendo mitad de la verdad para que lo vaya teniendo en cuenta, ¿no? Para que lo vaya cargando y poder resolver de manera correcta la suma que estoy tratando de ejecutar. Entonces, fíjense, más de lo mismo. Lo único que cambia es que ahora tengo un carry entrante, tengo
Ahí ve que son mis entradas, igual que siempre. Tengo el carry entrante, el carry saliente, la salida. Como tengo un carry entrante, yo lo voy a tener a mi entrada, entonces lo tengo que contemplar en mitad de la verdad. O sea, ahora voy a tener más combinaciones, ¿no? Porque tengo que tener en cuenta ese carry entrante. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que es un poco más de lo mismo. Lo único que sumo acá y tengo en cuenta que re importante es el carry que tengo, que entrante o no es entrante. Si lo puedo tener o no lo puedo tener, dependiendo de la operación que voy resolviendo, ¿no? Tengo 0, 0, 0. A la salida de tener 0 y no me llevo ningún carry. Sabemos que es un sumador, entonces sabemos 0 más 0 más 0 es 0. Y al carry saliente no hay. ¿Está bien? 0 más 0 más 1 es 1. ¿Tengo carry o no tengo carry? 0. 0 más 1 más 0 me da 1. No tengo carry. 0 más 1 más 1 me da 10. Pongo 0 y acarreo 1. ¿Está bien? Vamos acá. 1 más 0 me da 1. No tengo carry. Bueno, vamos a hacerlo más corto. Acá tengo 1 más 0 más 1, me queda 10. Tengo la salida y me acarreo el 1. Y este último, por ejemplo, es 1 más 1 más 1, me da 11. Me da la salida un 1 y acarreo el 1. Fíjense que acá termino resolviendo lo que yo necesito. Yo quiero hacer una suma. Acá tengo un full adder, ¿no? Puedo llamar full adder y un bit. Acá esto es para un bit. ¿Okay? ¿Se entiende la funcionalidad? ¿Cómo se resolvió? ¿Te quedó claro la tabla de verdad? ¿Todo? ¿Entendió? Bueno, y básicamente, este sería el sumador completo. Si se fijan, son dos semisumadores y una OR. Se sumaron una OR para lo que es el acarreo saliente, ¿no? Sería la sumatoria de esos dos circuitos, básicamente, ¿no? ¿Eh? Ese es un sumador completo. Dos OR, dos AND y la unificación con una OR. Y eso termina resolviendo más completo. Pensé que esto acepta el carry. Claro, el carry entrante, que el otro no lo podías ejecutar porque no tenía la posibilidad. No tenías el registro del carry que yo me voy trayendo de la operación. Esto es para un lead. Si yo quiero resolver esto para un full adder 5 bits, eso ya no existe más. La realidad es que esto yo le estoy demostrando cuál es la base y el funcionamiento de una unidad aritmético lógica, ¿no? Ahora está mucho más evolucionado. Hoy no tengo que hacer tantas cajitas para reproducir y hacer un full adder de 5 bits, ¿no? Lo que quiero que se lleven es que para poder reproducir 5 bits tengo que tener 5 cajitas iguales, en las cuales voy a tener el carry, todos los carries que voy acarreándome, ¿no? En cada caja voy a tener mis entradas, acá voy a tener mis salidas, en cada uno, y acá parece que no, pero tengo el flag de carga. Se conecta literalmente al flag que estuvimos viendo nosotros, ¿no? Y acá es obviamente la suma de todas las salidas. Colapsaste. O sea, ahora ya cortamos. Bueno, este es el sumador completo que les mencionaba recién. Bueno, ¿quiere que dejemos acá y volvemos? Lo veo que están en modo ahorro. Volvemos y 20 por ahí, o menos. Ese no.
Una pregunta muy rápida. Quería saber si le puse esos algo de semáforo, no sé cuándo para pasar a dinámica. Sí. Claro, él aplicabas el primero que hacías, lo pasabas a 10, empezabas como 10, y una que lo hacías binario 10, le agregabas, como te especificaba que era una palabra de 8 y le agregabas, y después eso lo aplicabas en completo. Sí, lo tenías que invertir todo, más luego. O sea, lo que claro, ahora yo tenía las dos subiendo. Hacía el complemento 1, quería invertir todo y después sumarle 1, o directamente haciendo lo mismo que el primer 1, los más iguales y invertir 1. Bueno, pero es lo mismo, ya ahora mismo resultado. Mirá. Ten en cuenta que los suplentes siempre de 10. Claro, claro, que es lo que voy representando. Es igual, o sea, lo único que tengo que tener en cuenta acá que ya sabemos que es un circuito sumador. En el anterior teníamos una limitante del carry. El carry que era, no tenía carry entrando. Que yo me iba cargando de las otras operaciones, ya te sumo, ¿no? Meto mi tal la verdad. Si la tal la verdad. Entonces, ¿qué es lo que saco acá? Esta es la salida y esto se viene en el carry. Este sería acá. Este es el carry out. El saliente acá. Y esta es mi salida tradicional. Es la suma. Entonces yo hago 0 más 0 más 0. Pensamos que yo soy un sumador y me da 0. Y yo acá no tengo carry, porque si yo hago la operación aritmética de suma, no tengo carry, tal cual. Fíjate el ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, en este. Tengo 0 más 1 me va a dar 10. La salida va a tener 0, el carry es esto, ¿no? Bueno, el segundo más 1 me da 0 y este es pasante. Y este es la misma, pues segundo más 1 más 1, ahora la vemos, te va a tener 1 más 1 más 1, que me va a 11, la verdad. Tengo 1, y me acarreo, acá queda 1, y acá me acá. Entonces por eso, 1 más 1 más 1, a la salida voy a tener el 1, y me voy a cargar el 1. ¿Qué pasa? 1 más 1 más 0, es lo mismo. 1 más 1 más 0 me va a dar 10. Porque es algo que es 0 y me carga el 1. Porque en realidad es 1 más 1. 1 más 1 me da 10. Es el cargo. El cargo lo pongo en esta hilera, ya lo detecto acá. Es el cargo saliente. Es solamente la suma. La suma acá me va a dar 0. Yo voy a representar el 0. El cargo lo represento en otra columna. El cargo saliente. ¿Puedo cargar? Sí, sí, sí. Más 0, ¿cuánto te da? 1 más 0 más 0 me da 1. Carga latente. Cuando me acarreo el carry, cuando yo no puedo representar en un bit resultado. Entonces, si yo, fíjate, cuando digo 1 más 1, 1 más 1 más 1, sí o sí, voy a aprender, voy a poner en 1 el carry. El único caso que aprendo los dos es en la salida. Y el carry cuando sumo 1 es 1 más 1. Porque la verdad que te da en realidad 3 en decimal o 1, 1 en binario. ¿Verdad? ¿Ese te quedó ahora? ¿En serio? Sí, es eso nomás, esa es la carrera. No, está perfecto, pero acá no te quedes conmigo.
Y